Bienvenida a este espacio de conversaciones sobre esclavitud moderna, edición Latinoamérica, donde buscaremos entender en profundidad la situación de la trata de personas y delitos conexos en la región, así como explorar diversas estrategias de abordaje frente a una realidad que sigue afectando a millones de personas. Mi nombre es Cintia Belbuzzi, soy la representante regional para Latinoamérica de la organización Free the Slaves. En esta serie de podcast abordaremos temas clave en materia de prevención, persecución y sanción de la trata de personas, como de la protección y asistencia de sus sobrevivientes. Pondremos el énfasis en estrategias innovadoras que permitan repensar soluciones y nuevos caminos de rearmado del entramado social que esta grave violación a los derechos fundamentales socava día a día. Para ello dialogaremos con una serie de expertas y expertos reconocidas y reconocidos, líderes y lideresas indígenas, personas sobrevivientes, profesionales del sector, además de representantes de la academia y especialistas del área de responsabilidad corporativa. En este primer episodio hablaremos sobre las tendencias de la región con Rocío Hurón Durán, coordinadora de estrategias para sujetos de especial protección de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur. Para conducir esta conversación, vamos a contar con Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud en Free the Slaves. Gracias por acompañarnos. Comienza ahora, entonces, conversaciones sobre la esclavitud moderna en Latinoamérica. Los escuchamos. Muchas gracias, Cintia, por las presentaciones y Rocío, bienvenida a este primer episodio de esta serie de podcast. Muchas gracias, en primer lugar, por aceptar la invitación. Y si os parece, podemos empezar. Bueno, lo que quería decir primero es que recientemente desde la UNODC habéis presentado el reporte global sobre la trata de personas. Y en este reporte tal vez podamos basar nuestra conversación, ya que es un excelente recurso que examina las tendencias y soluciones de manera global. Y también, luego también disemina datos a nivel regional. Para quien nos estéis viendo o escuchando, tenéis el enlace a este documento en la descripción. Primero, Rocío, si quieres podemos ver un poco las cifras y las tendencias principales, así como las causas de la trata de personas, y luego podemos ahondar un poquito más en las soluciones para terminar con los datos de la región, tanto del Caribe y América Central como de Sudamérica. Entonces, bueno, sin más dilación, la primera pregunta sería un poco el tema de las cifras. A mí, leyendo el informe, me llamó la atención que, a pesar de tantos años de esfuerzos, los números hayan aumentado desde niveles prepandemia. Y la pregunta sería, ¿se trata de causas estructurales este aumento o los grupos criminales nos están tomando la delantera? Buenas tardes. Bueno, Jaime y Silvia, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer y un honor acompañarlos en este primer podcast que están realizando. Sobre la pregunta, hay varias situaciones que son importantes tener en cuenta. Por un lado, claramente la situación después de la pandemia empeoró las circunstancias socioeconómicas de muchísimas personas en el mundo, pérdidas de empleo, falta de oportunidades para continuar con los estudios, una migración mucho más acentuada después de la pandemia, pero también es importante mencionar que los estados han afinado también ciertas herramientas para identificar el delito de trata de personas. Entonces, por un lado, sí, claramente consideramos que hay unos factores asociados a la situación económica que empeoró, pero también a las herramientas que se han fortalecido en los diferentes países. Vale, perfecto. Luego también en esas cifras, el 42% de las víctimas identificadas son por trabajo forzoso, frente al 36% por explotación sexual. Sin embargo, a pesar de que el número de víctimas identificadas sea mayor en trabajo forzoso, el 72% de las condenas son por explotación sexual y solo el 17% por trabajo forzoso, lo cual es una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué es más difícil condenar casos de trabajo forzoso? Es importante mencionar que la tendencia en el tema de trabajo forzoso se mantiene desde el año 2020, que fue la penúltima vez que se realizó el informe. O sea, el anterior informe y este mantienen esa tendencia. Es decir, el trabajo forzoso está ocupando el primer lugar. En el informe anterior, la diferencia era mínima con respecto a explotación sexual, pero en este informe final, lo que se muestra es que se ha acentuado esa diferencia y ahora se mantiene con un nivel mucho más alto el número de esos casos. Entonces, los estados están identificando más víctimas de trabajo forzoso,
pero no tienen las mismas herramientas para hacer investigación y judicialización como si las tienen para hacer investigación y judicialización en explotación sexual. Entonces, es más o menos imaginar que todo lo que se ha montado desde los estados para la lucha contra la trata de personas ha estado muy encaminado a la explotación sexual, ¿sí? Entonces, de hecho, el tema de asistencia a víctimas, toda la oferta institucional que está montada para asistencia a víctimas está montada para víctimas de explotación sexual. Casi no hay nada para víctimas de trabajo forzoso y mucho menos para hombres, que son la mayoría de víctimas de trabajo forzoso. Entonces, eso hace que tanto la identificación como la atención, como la investigación y la judicialización sean mucho más difíciles. Si bien se identifican, no se atienden, no se investiga y no se judicializan los casos. Y eso también está relacionado con el concepto de trabajo forzoso, porque en muchos estados no se identifica el trabajo forzoso diferente a la explotación laboral o a las malas condiciones laborales. Entonces, en muchos casos de trata de personas por trabajo forzoso, lo que se hace es incluirlas dentro de la lista de malas condiciones laborales. Por lo tanto, tienen un tratamiento diferente. No son judicializados, sino inician un proceso administrativo para obligar a los, digamos, a los patrones a que paguen lo que adeudan, pero no se hace el proceso judicial que sí tiene la trata de personas. Entonces, eso también limita la cantidad de sentencias que se están originando por temas de trabajo forzoso. Entonces, es importante ver cómo es necesario que los estados también logren organizar una oferta institucional orientada al trabajo forzoso y no tanto, o no siempre más bien, a la explotación sexual. Vale, queda muy claro. No obstante, más adelante en las soluciones te preguntaré más por el tema y en qué deberíamos reforzar y cómo deberíamos reforzar de manera más específica, tanto en los marcos jurídicos como en esa asistencia integral posterior. Eh, Aparte de cifras, también quería hablar un poco de los factores de riesgo. Parece, según el informe, que el género sigue siendo un factor claro de vulnerabilidad en cuanto a trata de personas en general, aunque bien, como has indicado antes, en cuanto a trabajo forzoso parece que se da más en hombres. ¿Y a qué se debe exactamente esta diferencia de género en cuanto a la trata de personas? Ahí también se observan varios factores. Por un lado, como ya habíamos mencionado, la trata de personas se relaciona o se identifica mucho más con el tema de explotación sexual y prostitución forzada, que generalmente afecta muchísimo más a mujeres y niñas que a los hombres y niños, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que desafortunadamente hay unas situaciones que afectan más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Hay más dificultad para salir de las situaciones de pobreza para las mujeres que para los hombres. Y esto es una situación que siempre se ha venido planteando y no solamente desde la visión de la trata de personas, sino desde diferentes discursos que asocian la violencia basada en género con situaciones de pobreza. Situaciones de educación también están relacionadas con menos posibilidades de acceder a la educación tienen las mujeres que los hombres. El tema de la diferencia salarial, la brecha salarial que siempre está permanente en los países, los hombres ganan más que las mujeres haciendo el mismo trabajo que realizan las mujeres. Entonces, eso digamos que sirve de base para que claramente las mujeres tengan unas vulnerabilidades más acentuadas que los hombres. Ahora también se asocia el tema de migración, ¿no? Quienes migran siendo mujeres tienen más riesgos durante el tránsito y el destino que los hombres. En el tránsito se presentan situaciones de violencia sexual, de explotación sexual, de trata de personas, sobre todo con mujeres y niñas, y a la llegada al destino también tienen mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. Entonces, digamos que ser mujer de alguna manera representa unos riesgos mucho más acentuados para ser víctimas de trata de personas que ser hombres. Y esto siempre ha permanecido. Inclusive víctimas de trabajo forzoso, mujeres, tienen unas condiciones de mucha más violencia que los hombres. Entonces, siempre las mujeres van a tener un riesgo más alto y van a tener una vulnerabilidad mucho más amplia que los hombres asociados a temas de trata de personas. Vale, muchas gracias por la respuesta tan clara. Eh,
Otro factor de riesgo sería la migración, ¿no? La condición de ser una persona que está llevando a cabo un proyecto migratorio. Sabemos que a nivel estructural, pues, influye, pues, debido a la falta de redes, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de sus propios derechos y también la falta de recursos. Muchas veces también por haber contraído deudas con traficantes o tratantes durante el tránsito de un país a otro. Y lo que te quería preguntar es un poco más sobre la captación, para entender un poquito mejor el fenómeno. Generalmente, las víctimas son captadas en sus países de origen y luego trasladadas, o son captadas una vez llegan al país del destino. Bueno, con el tema de migración es bastante complejo porque hay una situación que antes no se tenía, digamos que en el mapa, y es que em, los grupos criminales organizados que tienen dominio sobre otros delitos, como por ejemplo el narcotráfico o el tráfico de armas, están haciendo presencia en el tráfico de personas. Y básicamente porque controlan las mismas rutas migratorias por donde opera el narcotráfico. Y esto se asocia a la trata de personas porque los grupos de criminalidad organizada están viendo que la trata de personas puede ser o otra fuente de ingresos ilegales o puede ser una fuente de servicios, como una fuente de servicios. Generalmente la comunidad, los grupos organizados criminales tienen control sobre, por ejemplo, la explotación minera ilegal. Entonces, captan a las víctimas que generalmente pueden ser migrantes que están haciendo su ruta migratoria, las captan, las llevan para trabajo forzoso en la minería ilegal y ahí ya la persona que está haciendo su tránsito migratorio se convierte en víctima de trata. O captan a las mujeres para explotación sexual, justamente en esas zonas donde hay minería ilegal, donde hay tráfico, donde hay cultivos ilícitos, donde hay tráfico de armas, donde hay narcotráfico. Entonces, el crimen organizado internacional o transnacional está viendo en la trata de personas esas dos fuentes. Por un lado, una fuente de ingresos directa, por otro, una fuente de servicios que le genera y que se convierte en trata de personas. Y los migrantes están ahí. Entonces, en la trata de personas se ve que muchos de los migrantes son captados, bueno, no son captados, los migrantes no son captados porque los migrantes quieren hacer la ruta migratoria, ¿no? Ellos mismos buscan la forma de hacerlo. Pero en la ruta generalmente puede pasar que se conviertan en víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Por lo que ya acabo de explicar. Pero también al finalizar la ruta, pueden estarlos esperando para ser explotados, ya sea porque tienen una deuda que no han terminado de pagar o ya sea porque los traficantes se dan cuenta que es el negocio de la trata que también les puede dar dinero, entonces aprovechan. Y algo importante para mencionar es que ahora los flujos migratorios en Latinoamérica son flujos migratorios inversos, por así decirlo. La ruta migratoria hasta enero era de sur a norte, ¿no? Entonces veíamos cómo las personas llegaban o ingresaban por ejemplo, por Ecuador o por Brasil o por Perú y pasaban por Colombia, ingresaban al tapón del Darién y entraban a Centroamérica con destino hacia Norteamérica. En este momento la ruta está inversa, es decir, la gente que estaba intentando ingresar a Norteamérica se está devolviendo. Y esto coloca en un riesgo mucho más alto a los migrantes, porque si antes migraban con pocos recursos, pero sabían a dónde querían llegar y tenían, digamos que los recursos contados, cuando se están devolviendo ya no tienen recursos y ya no saben tampoco para dónde van, porque no saben si van a volver al país de origen o van a ingresar a algún otro país dentro de la ruta o van a intentar nuevamente llegar al norte por otros medios que pueden ser mucho más peligrosos. Entonces eso hace que la migración en este momento en Latinoamérica sea mucho más riesgosa y tenga una posibilidad de ser víctimas de trata de personas mucho más alta que hace algunos meses atrás. Muy interesante respuesta, sobre todo esto que dices del cambio del flujo, ¿no? Y del aumento de la vulnerabilidad por un poco la falta de perspectiva o falta de plan, por esa incertidumbre. Eh, Ahora, viendo un poco, haber visto los factores de riesgo y las tendencias, podemos empezar a hablar un poco de soluciones para darle también un toque más positivo a esta parte de la entrevista. Me llamó la atención entre las posibles soluciones o maneras de abordar esto, es la parte de prevención y sobre todo enfocado en campañas de información. Entonces,
quería preguntarte si crees que se están haciendo bien las campañas de información, si crees que está llegando de manera masiva a la gente, o si bien crees que podrían coordinarse mejor y que podrían tal vez ser más efectivas y llegar a un mayor número de personas. Las campañas siempre son un esfuerzo que hacen o las instituciones o las organizaciones de la sociedad civil o bueno, quien está trabajando en este tema. Eh, pero claramente siempre se puede mejorar o siempre se puede hacer algo más. Y yo creo que una campaña no solamente tiene que estar asociada a medios de comunicación, que es importante, pero también, o sea, no solo los medios, inclusive en los medios tradicionales, es importante incluir las nuevas tecnologías para las campañas. O sea, la gente hoy en día tiene un celular, la gente hoy en día tiene redes sociales, así que casi que ven más redes sociales que televisión, entonces las campañas tienen que tener digamos que un traslado de esos medios tradicionales hacia las nuevas tecnologías. Pero además se tiene que asociar con procesos de conocimiento y de formación en las comunidades en riesgo. Y esto es importante porque, sí, claro, queda el mensaje que la trata de personas es un problema, que puede ser un riesgo, que hay que tener cuidado, que hay que informarse, bueno, en fin, todo esto, pero siempre es importante dejar capacidad instalada en las comunidades. Y creo que eso podría mejorar el impacto que tiene una campaña de prevención. No es solamente el volante o el flyer o el pendón o el anuncio en la televisión o en la prensa o en redes sociales, sino un proceso de formación donde la gente realmente conozca qué es la trata, cuáles son los riesgos, a qué se asocia la trata, cómo pueden ser captadas las personas para ser víctimas de trata de personas. Entonces, eso es importante y creo que en muchas campañas eso está en mora. Vale, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Vamos un poco al tema del marco jurídico. Antes lo tocaste un poco, que tal vez, sobre todo en cuanto a trabajo forzoso, los marcos jurídicos de muchos países están todavía un poco verdes en este sentido. Y quería preguntarte si hay algún país que sí que tiene un marco legal que pueda servir de ejemplo o de guía para otros países y que sea ejemplar en la lucha contra la trata, considerando también todas las formas de explotación. Casi todos los países de Latinoamérica tienen un marco jurídico muy similar porque se desprenden del protocolo de Palermo. Y creo que todos tienen diferentes finalidades de explotación asociadas a la trata de personas. Yo creo que más que el marco jurídico, lo que se tiene es que orientar a generar herramientas para la identificación, investigación, judicialización y atención de las otras formas de explotación que existen. Porque lo que les mencionaba anteriormente, se ha concentrado mucho todo en la explotación sexual y digamos que desde la explotación sexual todo el mundo conoce eh, o todas las instituciones saben qué hacer, digamos que tienen como unas rutas ya establecidas, tienen una respuesta mucho más eficiente, pero desconocen las otras formas. Entonces, otra finalidad es como, por ejemplo, la mendicidad ajena no la tienen en el foco, no tienen el foco del trabajo forzoso. De hecho, en Latinoamérica muy pocos países han desarrollado herramientas para identificar, investigar y judicializar casos de trabajo forzoso. Por ejemplo, Brasil es muy bueno en eso, Argentina tiene un marco normativo bastante fuerte en esto. Colombia ha intentado hacer varias cosas frente al tema, pero hay países que todavía no tienen conocimiento específico en ese tema. Y ni hablar de otras formas de explotación. Matrimonio servil muy poco se sabe, la servidumbre tampoco se tiene muy clara. Entonces, creo que más que el marco es la necesidad de generar herramientas para poner el foco en las otras formas de explotación que existen y que no se identifican y que se pasan por alto y claramente eso hace que las víctimas no tengan una reparación, no tengan atención y tampoco se investiguen ni se judicialicen esas situaciones de trata de personas. Vale, muchas gracias. Muy interesante respuesta. La servidumbre doméstica, ¿no? También es una gran forma de explotación bastante invisibilizada y esperemos que los estados sí que puedan mejorar esos marcos y que aglutinen todas estas formas de explotación y se especifique en la tipificación de nuevas leyes. Eh, Además, te quería también preguntar sobre cómo mejorar la identificación de las víctimas. Y, y para ello se menciona mucho la inclusión de las comunidades, ¿no? Como factor clave, las comunidades, las propias comunidades y también
las propias organizaciones de la sociedad civil que están al pie de calle, por así decirlo. En Free the Slaves, por ejemplo, para servirnos de ejemplo, desarrollamos esta iniciativa de liberación comunitaria que cuenta con capacitaciones adaptadas a los contextos locales. El problema, como sabes, es que implementarlas pues cuesta dinero, cuesta recursos. Entonces, muchas veces nos pasa en el movimiento que tenemos una solución identificada, que es incluir a las comunidades, entrenarlas para que puedan identificar casos, y una metodología eficaz y probada, pero que luego faltan recursos para implementar de manera masiva. ¿Cómo podemos organizarnos tal vez para implementar este tipo de metodologías de forma más eficiente y llegar a más comunidades? ¿Y cómo conseguir, digamos, financiar todas estas actividades de manera más sencilla o de mejor manera? El tema de la financiación creo que ese siempre va a ser la gran dificultad, sobre todo para las organizaciones y los organismos que trabajamos en el tema, porque siempre los recursos son muy escasos y las necesidades son muy grandes. Entonces, el poco dinero que existe o que se orienta hacia la trata de personas no es suficiente para cumplir como con todas las necesidades que se tienen establecidas. Pero justamente yo creo que en el proceso de prevención hay que apuntarle a las comunidades porque son en las comunidades en donde de donde la gente sale. Por ejemplo, comunidades de poblaciones vulnerables, en lugares, barrios precarios, donde no hay acceso a muchas de las cosas y la gente está desesperada por mejorar su calidad de vida. Ahí es donde se debería trabajar para no solamente proveer conocimiento sobre el tema de trata de personas, sino también para tratar de mejorar esas condiciones en las que viven esas comunidades que les hace necesario salir y aceptar cualquier forma o cualquier oferta laboral, por ejemplo. Trabajar con niños, niñas y adolescentes también es importante porque son las personas que en este momento se están formando y que pueden tener mucho más riesgo, teniendo en cuenta también los datos del informe global. Se ha incrementado el tema de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas en el mundo. Latinoamérica es un ejemplo clarísimo en donde los niños, niñas y adolescentes están aumentando como víctimas de trata de personas. Entonces, hacer un ejercicio con ellos de prevención es importante. Y yo creo que para poder aprovechar esos recursos hay que aunar esfuerzos. Entonces, si se tienen recursos por parte de las organizaciones o de los organismos internacionales, qué mejor que organizar también el trabajo y no ir y hacer doble trabajo en muchas comunidades que muchas veces reciben muchas cosas y hay otras que no reciben nada. Y llegan 10, 20 organizaciones a trabajar con la misma comunidad, inclusive la comunidad a veces dice, ya no quiero más, por favor, porque ya no tenemos tiempo de ir a ninguna cita más. Entonces, qué mejor que poder orientar ese trabajo y poder capitalizar mucho más. Si yo puedo trabajar en esto y cubro mis expectativas y mis objetivos, pues unámonos con otra organización y con los recursos que quedan vamos a otro lugar y así podemos, digamos que, utilizar de mejor manera esos recursos tan escasos que existen. Entonces, creo que eso es clave también, hablarnos entre todos los que trabajamos sobre trata de personas en el terreno y ver cómo podemos mejorar ese trabajo articulado y aprovechar más los recursos. Claro, coordinación de esfuerzos, generar sinergias, siempre clave. El ejemplo de Haití, ¿no? Que se puso como, se metieron muchísimos recursos ahí y luego al final, pues Haití sigue sin salir de índices de pobreza bastante preocupantes. También te quería preguntar si desde UNODC tenéis algunas iniciativas similares de formación con comunidades, no sé, ya sea enfocadas a profesores, líderes religiosos, sanitarios, ONGs, inspectores laborales. Nosotros tenemos un ejercicio, por ejemplo, con niños, niñas y adolescentes que involucran a líderes comunitarios, involucran también a funcionarios y funcionarias que trabajan con esta población en las diferentes instituciones. Y eso es un ejercicio que ha sido muy positivo en la medida en que los niños, niñas y adolescentes adquieren herramientas que les permiten identificar qué es la trata de personas y algunos de los, digamos que los elementos de autocuidado que se deben tener. Pero no solamente trabajamos con los niños porque sería como pensar en que los niños solo se pueden cuidar. Tiene que haber un entorno protector, entonces trabajamos con los padres, madres y o cuidadores de estos niños y trabajamos con los líderes comunitarios que muchas veces son ellos los que saben qué está pasando en el barrio. Son ellos los que saben quiénes entran, quiénes salen, qué hacen las personas que ingresan, cómo están
En un trabajo que tuvimos hace un par de años en unas comunidades muy precarias, los líderes nos comentaban, aquí llegan carros de alta gama con regalos para los niños y no sabemos qué tan positivo sea eso. Les decíamos nosotros, pues claramente hay que verificar cuál es el objetivo de esos regalos, porque eso es un gancho muy fácil para captar a estos niños y niñas. También trabajamos con comunidades indígenas. El año pasado tuvimos un trabajo en 9 comunidades indígenas de Colombia, donde construimos conceptos con ellos mismos, porque la idea no es llegar a las comunidades indígenas e imponerles lo que nosotros creemos que está y que es, sino que ellos mismos creen esos conceptos y entiendan y se apropien de esos conceptos y logren organizar su comunidad para luchar contra la trata de personas. Entonces, sí hemos tenido unos ejercicios muy positivos, esperamos continuar con ellos y también aprender de otras organizaciones, como por ejemplo Frida Slave, que lleva muchísimos años en esto y que tiene también un bagaje impresionante en estas actividades. Entonces creo que ahí es un buen momento para hacer sinergias y poder aprender y poder construir de manera conjunta. Qué bueno. Y sobre todo la visión de que sean planes diseñados desde las propias comunidades, ¿no? Que nosotras podamos simplemente guiarles, pero que sean ellas quienes tomen las decisiones y quienes, a fin de cuentas, desarrollen los planes adaptados a sus propias necesidades y sus propios contextos. Eh, Esto un poco en cuanto a identificación y prevención. Y ahora quería preguntarte ya más por la protección y asistencia posterior. ¿Qué es lo que falta en la oferta institucional, tal vez, en este sentido? La oferta institucional está muy orientada a la explotación sexual. Eso es lo primero que puedo decir. Y es necesario que se diversifique. Es necesario que se piensen en ofertas de atención para víctimas que no son víctimas de explotación sexual. Y hay un tema que siempre ha aparecido y es cómo se ha feminizado la trata. Y claramente, por un lado, es normal que pase esto porque es una forma de violencia basada en género, porque acabamos de hablar cómo las mujeres tienen unas vulneraciones y unos riesgos mucho más acentuados que los hombres, pero eso también ha hecho que la oferta solo se limite para mujeres. Y resulta que los hombres que son víctimas sobre todo de trabajo forzado no tienen ningún tipo de oferta institucional. Y los niños, niñas y adolescentes tampoco tienen una oferta muy clara que les permita acceder pues a todo el proceso de restitución de derechos. Y menos, estamos hablando, por ejemplo, de comunidad LGBTIQ+, que tampoco tiene una oferta clara para ellos. Entonces, eso es un paso que es importante cuando se habla de asistencia. Pensar en que las víctimas no solo son mujeres y que no solamente son víctimas de explotación sexual. Y eso hace falta todavía. Y eso aunado con los procesos de restablecimiento de derechos, sobre todo en asistencia inmediata. Porque si bien hay una oferta de asistencia inmediata, de alojamiento, alimentación, tiquetes, repatriación, no hay una oferta de asistencia inmediata. La víctima después de cierto tiempo no sabe qué va a pasar con su vida, porque no tiene asistencia psicosocial, no tiene un acompañamiento jurídico, no tiene ningún tipo de apoyo que le permita pensar en qué va a hacer después de recibir la asistencia inmediata. Entonces, creo que ahí también es importante que se fortalezca esa oferta institucional, que se oriente hacia qué va a pasar con la víctima después, hacia dónde vamos a llevar a la víctima y poderle dar herramientas a esa persona para que pueda realizar su proyecto de vida después de haber pasado por una situación como la trata. Sí, o sea, me parece fundamental esto último que indicas para que no se revictimicen, ¿no? Porque, claro, si les das una respuesta inmediata, pero luego salen sin ningún tipo de recurso posterior, o pues al final es posible que vuelvan a caer en esas mismas redes. Súper importante que haya una protección integral y un acompañamiento, ¿no? Posterior a la identificación. Eh, ya para ir terminando, últimas preguntas. También me he fijado que se habla de alianzas y sobre todo alianzas público-privadas. ¿Cómo podemos cómo podemos implicar más al sector privado, especialmente a empresas tecnológicas y financieras? ¿Y cuál es el rol de UNODC en este aspecto? Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre todo con el tema de trata de personas procedente del lavado de activos. Entonces estamos asociando el delito de trata de personas con este proceso de lavar activos que se originan justamente de la comisión de este delito. Y ahí es importante
mencionar que la participación de los bancos, de las entidades financieras, de las entidades que manejan dinero, es clave para poder luchar contra la trata de personas. Porque una vez se identifique el flujo del dinero, se puede golpear las estructuras criminales de tal manera que realmente sea difícil retomar. Porque generalmente cuando se hace solo la investigación de trata de personas, se logra judicializar al eslabón más débil de la cadena, que es el que hace la captación, pero nunca se llega al nivel más alto. Si se golpean las finanzas criminales, se desbarata en muchas formas esa estructura criminal. Entonces queremos apuntarle también a eso, pero también a que las empresas se unan para poder servir de puente para que las personas que han sido víctimas puedan tener un proyecto de vida a partir de un trabajo digno, a partir de un trabajo que les permita retomar pues todo su vida como quedó truncada antes de la trata de personas. Entonces, creo que hay esas dos, digamos que hay esas dos formas en que las empresas pueden vincularse. Y sobre las empresas de tecnología, son claves en la medida en que a través de las nuevas tecnologías se hace captación y se hace explotación. Entonces, si estas empresas de nuevas tecnologías facilitan la identificación de casos, facilitan que las autoridades puedan actuar y también ponen freno a la posible explotación, ahí se podría estar trabajando y haciendo mucho para evitar pues, situaciones de trata. Vale, muy clara respuesta. Siguiendo el hilo del uso de la tecnología, también he visto que hay una iniciativa entre ustedes y la OIM, que es EasyTIC, para crear una base de datos conjunta y que digamos que los diferentes organismos pues, puedan acceder a una base de datos común. Me parece además una muy buena propuesta. Aparte de esta propuesta, ¿hay algún otro tipo de proyecto que esté en marcha en este campo tecnológico? Como UNOS somos también los promotores de la Convención de Cibercrimen, ¿no? Entonces, eso digamos que es importante en la medida en que se crea un marco normativo internacional para la lucha también del crimen desde el ciberespacio, que es algo que en este momento es muy necesario porque casi ningún país y ninguna autoridad tiene capacidad para investigar casos de trata de personas que se han originado desde el ciberespacio, ya sea como captación o ya sea como espacio de explotación. Entonces, a partir de ahí, lo que se quiere es generar también herramientas para los investigadores, para las fiscalías, ministerios públicos, que les faciliten justamente orientar esas investigaciones hacia el ciberespacio y que se pueda, digamos que, recoger material probatorio que sirva para todo un proceso de investigación y judicialización. Entonces, creo que eso es un paso muy importante que se está dando. La convención se firma, creo que es a final de este año en uno de los países asiáticos. Y esperamos pues que eso sea una herramienta que permita de verdad fortalecer esa parte, porque hemos estado viendo con muchos ministerios públicos y todavía es algo que no se ha logrado. Investigaciones de ese punto no se han tenido y es muy difícil para los investigadores recaudar material probatorio digital. Entonces, eso puede servir también como apoyo para poder investigar este tipo de situaciones. Vale, perfecto, muy prometedor esta convención. Esperemos que traiga resultados positivos en este aspecto. Y ya por último y para cerrar, ¿qué acciones concretas recomendarías para Latinoamérica? Para Latinoamérica, algo que es importante y que hemos visto a partir del análisis que hacemos sobre criminalidad organizada transnacional es que los estados necesitan y deben unirse para poder combatir la trata de personas. O sea, la trata de personas ya no se puede ver como un delito aislado, como algo que solo pasa en mi país o algo que yo respondo porque llegan las víctimas a mi país, sino es necesario verlo incluido dentro de la criminalidad organizada transnacional. El 66% de casos de trata de personas están relacionados con crimen organizado transnacional. O sea, eso es más de la mitad de los casos que se identifican tienen origen con la criminalidad organizada transnacional. Y esto significa que es necesario que los estados se unan para combatir la trata de personas. O sea, ya no más fortalecimiento individual, es necesario sentarse, crear protocolos, crear
marcos que permitan justamente a las autoridades compartir información, hacer investigaciones conjuntas mucho más proactivas, poder realmente dimensionar lo que significa la trata de personas en el continente. O sea, no se puede seguir trabajando de manera individual. Y eso es algo que Latinoamérica tiene que empezar a plantearse, porque de lo contrario, pues la criminalidad organizada se va a hacer cargo del delito y ya luchar contra esto va a ser mucho más difícil. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Rocío, por participar en este primer episodio inaugural del foro no, de nuestro podcast. Y la verdad que un placer aprender contigo y muchas gracias. No, gracias a ustedes nuevamente por haberme invitado y pues estamos muy atentos a poder trabajar con ustedes de manera conjunta.